Muy buenas, volvemos una semana más con un coche que es el Dacia Jogger, encima con un acabado un poquito especial, que es el Extreme, que lo llaman. Llevamos etiqueta Eco, una estética bastante llamativa, bastante agresiva y encima, como veis, con una capacidad que esperemos que sea todo lo que parece, pero viene con 7 plazas. Así que nada, vamos a analizarlo y a ver qué tal. En el análisis estético vamos a empezar un poco por el frontal. Tenemos unas líneas muy agresivas que van hacia el frontal, en el capó, para darle un aspecto bastante SUV. Unas ópticas de nueva factura que ya va utilizando Dacia en todos sus productos, con una diurna LED bastante llamativa también. Y luego también combina con tecnología halógena para intermitentes, cruce y demás. Por lo demás, toques SUV, tenemos paragolpes con plástico negro. En la parte inferior también tenemos bastante plástico en toda la zona inferior de la rejilla y unas antinieblas situadas en los extremos bastante laterales y algún detalle cromado para darle un estilo un poquito más personal. Si vamos al lateral, nos encontramos este gran coche que al final no es tan grande pero está muy bien aprovechado. Tenemos 4,5 metros de coche, una batalla bastante bien aprovechada y vemos que de aquí para adelante tenemos lo que sería un Dacia Sandero o similar, pero luego una vez que nos vamos hacia atrás vemos cómo el coche crece. Tenemos más superficie de cristal, tenemos obviamente más trasera y tres cristales que son casi del mismo tamaño y eso nos hace entender que detrás vamos a tener un gran maletero o dos plazas extra para ser aprovechadas. Más detalles, tenemos barras en el techo, muy buenas, se ven rígidas y grandes, o sea que se pueden aprovechar bien. En cuanto a líneas de tensión nos olvidamos porque tiene sobre el paso de rueda tenemos un pequeño músculo, pero que se pierde sobre la puerta trasera. No tenemos líneas y sí tenemos estos protectores en la parte inferior, pintados del mismo color que vemos esta pegatina, donde nos indica que es el DC Extreme o Extreme Limited Edition. Y como más detalle sub, también tenemos estos pasos de rueda marcados en plástico, igual que nos encontramos en la parte delantera. Para las llantas también nos encontramos este logotipo de Extreme Limited Edition. En las medidas de los neumáticos serían 205 y 16 pulgadas. Me parece curioso la decisión que ha tomado Dacia de situar estos pilotos muy al estilo Volvo, ¿por qué no decirlo? Le da una anchura extra ya que empezamos muy verticales y siguiendo la carrocería se va un poco hacia el lateral para darle más empaque al coche. Tenemos también aquí combinación de LED y halógeno, pero es un detalle que me parece curioso y que le queda bastante bien. Por lo demás, un portón muy vertical, con una luneta muy vertical también, como buen familiar que es. Logotipo, bueno, más bien las letras de Dacia y Jogger, no hay más datos, no hay más información. Y más detalles en plástico negro, aquí sobre la matrícula y en la parte baja del paragolpes para recordarnos de nuevo que es un familiar, pero estamos ante una época sub y eso se tiene que notar. En el techo, antena de aleta de tiburón, en este caso sí que tiene una pintura en brillo, es la única parte del coche casi que lo tenemos en brillo y no en plástico un poquito más cutre. Y poco más, así que nada, ya hemos visto el exterior, vamos al interior. Empezamos el interior desde el exterior, pero para ver el maletero. Maletero con un portón con una apertura muy buena, altura suficiente si tienes una estatura media. Y como veis, aquí ya están dispuestas las dos plazas extra, la sexta y la séptima plaza. Y aún así nos encontramos un espacio más que decente. Tenemos además una tapa en el maletero, protectora, muy bien aprovechada, la verdad. Y para que os hagáis una idea de cómo quedaría el maletero total, tendríamos 708 litros con estos asientos extraídos. Y para que veáis que en un formato que tampoco es un coche muy grande, tenemos espacio más que de sobra, incluso más que en un sub. Así que nada, vamos dentro del apartado del maletero, vamos a ver qué tal entro en estas plazas de la tercera fila. Como vemos, acceso muy bueno, la puerta casi se abre a 90 grados. Tiramos y una vez que está plegado así, ya podemos levantar hacia arriba
y se va a quedar en esta posición, así que bastante cómodo. No es un SUV, por lo tanto es más fácil tocar con la cabeza, pero el acceso es muy, muy cómodo. Si pongo el asiento en su sitio, mis piernas caben perfectamente. El asiento es bastante cómodo, tiene un mullido bueno. Con la cabeza no toco, aunque quiera forzar, tendría que levantar mucho la cabeza y echarla para atrás para ya tocar con esta caída que tiene, pero si no, voy a una posición más que buena. La verdad es que muy muy bien aprovechado este coche. Tenemos aquí una zona para apoyar el codo, tenemos un posavasos. También podemos ventilar un poco esta zona con esta apertura de toda la vida para dar un poco más de ventilación al coche. También como detalle, aquí no, pero en este lado izquierdo tenemos una toma de 12 voltios, otra luz que vendría más para iluminar el maletero. Como os comentaba antes, el acceso a esta fila, segunda fila, vamos, es muy cómodo, no hay peligro de chocar. No hay peligro de chocar con la cabeza en el acceso, porque al final tenemos un buen vano para la puerta. Y nos encontramos en una posición que se nota elevada respecto a la fila delantera, pero muy bien iluminada, mucho espacio para la cabeza, obviamente me faltan 2 manos para tocar, así que nos vamos a una posición bastante cómoda. Me da la sensación de que cuando vas en una minivan o algo, que vamos más espaciosos y más altos que en la fila delantera, sí que yo creo que eso está muy bien logrado. En cuanto a acabados, por lo que es de esperar, tenemos plásticos que no quieren ni imitar la buena calidad, es lo que es. Tenemos de una sola pieza, tenemos un panel bastante grande con algo de formas tridimensionales, tiradores de plástico con aspecto de aluminio, una zona de apoyabrazos que tampoco es blanda, es durilla. Tenemos en este caso elevadoras eléctricos también atrás y una parte de abajo que tenemos un buen espacio para dejar objetos como botellas, algo alargado, y los altavoces en primer plano. Como detalle tenemos estas mesitas tipo avión que nos puede servir para dejar el móvil o lo que tengamos aquí, o para tener un cuaderno, cualquier cosa. Está muy bien pensado, no ocupa mucho lugar y está perfecto. Incluso podemos sujetarlo si tenemos que hacer mucha fuerza con las propias piernas. Y para las piernas tenemos un espacio más que decente. Todavía me faltan para tocar unos 8 dedos. El espacio para los pies también es muy amplio. Y en general me siento bastante cómodo en estas plazas traseras. Tenemos un mullido muy bueno de los asientos. Y el respaldo sí que lo noto un poco duro. No tenemos regulación posible por ningún lado. Pero yo creo que está en una posición en la media de las necesidades que pueda tener una familia. Voy a la plaza central para ver qué tal, pero tiene buena pinta. Y así es, creo que estoy más cómodo en cuanto a la base en esta plaza central que en la lateral. En cuanto al respaldo también noto un poco más de mullido, no sé si es la sensación que me da o que se ha usado más, pero voy muy cómodo y yo creo que de anchura estamos bien aprovechados. Es un coche muy altito, entonces da una sensación de que podríamos ir 3 adultos sin mayor complicación. Y además el túnel de transmisión es casi inexistente, por lo tanto puedo llevar las piernas juntas y no tocaría con las rodillas todavía en el asiento. Y mira que este está echado bastante para atrás, así que, joder, veo unas plazas traseras muy muy prácticas. Y por último, para familias, porque este coche es para familias, tendremos los anclajes Isofix aquí mismo a la vista. Ya hemos visto todo por aquí detrás, así que vamos para adelante. Plazas delanteras también con muy buena apertura de la puerta, acceso muy cómodo y un interior que, dentro de la austeridad de la que se caracteriza Dacia, tiene un aspecto bastante actual y bastante moderno. Tenemos un salpicadero con unas formas bastante sobrias, eso sí que hay que decirlo. Como está dividido como en 3 zonas, tenemos una zona superior que imita una piel de goma de estas típicas que llevan otros modelos. Luego esta zona que está tapizada con esta tela, tiene incluso un poco de mullido, que es bastante agradable. Y luego un sistema de aireación también muy actualizado al nuevo estilo de Dacia, con unas salidas de aire
muy horizontales, vemos la D en cualquier lado de Dacia, y luego una parte inferior de plásticos un poquito más austeros, más aún, con acceso rápido a un botón Eco, al Start Stop, los indicadores de airbag, los warning y el cierre centralizado. Y más abajo nos encontramos en la consola los accesos rápidos para la climatización, que viene a través de 3 ruedas en la que veremos el nivel de la fuerza de la ventilación, la temperatura y la posición, y también un botón rápido para darle al auto y nos olvidamos de ello. Más abajo de esto tenemos una toma de 12 voltios, un puerto USB convencional y una zona para cargar el móvil, pero obviamente sin carga inalámbrica, simplemente tenemos un espacio aquí para dejarlo conectado. Más atrás, palanca de cambios, estamos ante un vehículo manual con detalles en este aluminio que queda bastante elegante, mejor eso que el negro piano, eso sin duda. Y más atrás tenemos el botón del freno de mano, que en este caso es eléctrico, y más atrás el hueco para 2 botellas o similar. Y después nos encontramos este pequeñito apoyabrazos, también acabado en tela, bastante agradable, que nos da acceso a un hueco bastante pequeño, pero bueno, práctico al fin y al cabo para dejar pequeñas cosas. Más huecos portaobjetos, tenemos una guantera muy profunda, no llego al final desde aquí, y encima con varios compartimentos, está muy bien aprovechada. Y después en las puertas también tenemos una zona bastante amplia para dejar botellas y pequeños objetos. En cuanto a calidades en las puertas, pues igual que atrás nos encontramos con una pieza maciza de plástico en la zona superior, pero sí que aquí nos encontramos en las puertas delanteras esta zona que hemos visto en el salpicadero también, acabada en esta tela con un patrón bastante agradable tanto al tacto como a la vista, que queda muy bien y nos hace que el acto de apoyar el codo pues nos sea un poco más cómodo. Por lo demás, pantalla de 8 pulgadas de nuevo formato, con una interfaz bastante bien terminada, es muy sencilla, no tiene muchos menús, ni muchos accesos, ni mucha configuración, pero tenemos toda la información en ella con acceso táctil y con estos botones que vemos aquí para apagar volumen, para llegar a la pantalla principal y ajustes del coche, o sea que está todo a un solo paso. Y en cuanto al cuadro de instrumentos, hereda el cuadro de instrumentos de Renault con 2 esferas analógicas, una para revoluciones, otra para la velocidad y un pequeño cuadro de instrumentos digital en el centro donde tendremos la información únicamente de a bordo del coche, ya sea del consumo, kilómetros parciales, autonomía y poquito más. Toda la información de infoentretenimiento la tendremos en la pantalla. Y dicho esto, vamos a darle al botón, arrancamos y empezamos la prueba dinámica. Pues vamos allá, arrancamos y vamos a conectar el modo de gas. Y luego a mitad lo cambiaré para ver si se nota el cambio, si es brusco, si no. Pero bueno, en principio el sistema es el mismo que ya probé en su momento en el Sandero. Zona un poquito bacheada. La suspensión bastante blandita, se adapta bien a este tipo de... Estamos como sobre cemento rallado. Y ahora un poco de tierra. Y la verdad es que bastante cómodo. Sube el corte de la inyección, está a 5.700 vueltas más o menos. No tiene mucho recorrido. Por lo tanto tendremos que ir jugando un poco con las revoluciones. Pero sí es verdad que tiene fuerza desde abajo. Pero os hagáis una idea. Sí, la fuerza la entrega a partir de las 3.000 vueltas más o menos. Así que tenemos ese rango de 2.000-2.500 vueltas para jugar con él. Os recuerdo, tiene 100 caballos. Es un motor bastante enérgico, la verdad, que se hace bastante manejable. Se hace bastante manejable para ciudad y para todo. La verdad es que es un motor que al principio te chirría un poco, porque al final puede ser un poco brusco. No le pillas bien del todo el tacto al gas al principio. La caja de cambios va un poco suelta. Y eso al final pues hay que acostumbrarse un poco. Pero una vez que te lo sabes, el coche se vuelve suave como el solo.
Además también tenemos el botón Eco aquí bajo la pantalla, que se vuelve más suave aún. Al final, si queremos correr, tenemos que hincar bien el pie. Pero yo creo que este coche está hecho para ir a ritmos tranquilos, para viajes largos por autovía y en general disfrutar del trayecto en un entorno que ya os he contado antes, que pese a no tener unas calidades altas, está agradable, es espacioso, tiene buena visibilidad. Y al final tenemos entre la instrumentación y la pantalla multimedia, tenemos toda la información que buscamos, todos los datos de parámetros del viaje y demás. También tenemos conexión Bluetooth, conexión también para poder cargar el teléfono. O sea que podemos ir escuchando nuestro Spotify, tenemos la navegación, tenemos todas las ayudas posibles y en un formato en el que no nos vamos a gastar mucho más de 20.000 euros para llevar a 7 personas. Eso hay que repetirlo mucho porque al final tiene mejor habitabilidad que un SUV del mismo tamaño, siendo más bajo, siendo más estrecho y por ese precio, que está por la mitad de lo que te cuesta hoy en día un SUV con estas características. ¿A cambio qué tenemos? Pues como os digo, una habitabilidad buena en un formato austero. Eso no quiere decir malo, porque al final esto ayuda a que nada cruja, porque son piezas muy grandes de plástico y no tenemos mucha necesidad de ajuste. Es todo una pieza, o casi todo. Entonces, es sólido, es un coche que a día de hoy, por lo menos, no sé luego dentro de 25 años cómo estará, pero a día de hoy está muy bien conseguido. Sí, tenemos en cuenta esas características. Pero bueno, volviendo al coche, se siente bien aplomado, un poco bailongo en curvas, sí que tiene la suspensión quizá un poquito por encima en ese tarado blando, pero sí es verdad que ahora mismo estamos en una carretera de curvas que no es su hábitat natural, pero aún así se comporta con mucha decencia y nos permite llevar un ritmo alegre jugando con las marchas de manera bastante solvente. Voy a cambiar al gas con el pie fijo, a ver si se nota, o no, voy a reducir mejor. Ya ha cambiado, nada, ni un leve cambio, no se nota nada el cambio, esa transición de gas a gasolina, y también es digno de admirar porque en otros vehículos creo recordar que el Seat León que probamos sí que se notaba ese cambio, era muy leve, no era incómodo para nada, pero sí que notabas un clac que ahora en marcha no hemos notado. Y ahora que llegamos a la zona de curvas, vamos a hablar de la frenada, una frenada que, como muchos ya intuiréis, no tiene regeneración, no tiene nada extraño que traigan hoy en día todos los híbridos, eléctricos y demás. Es una frenada limpia y pura, digamos, y eso nos hace tener un poquito más de contacto con la realidad que tenemos en el asfalto y con la propia frenada, y eso nos permite saber qué está pasando en las ruedas y poder medir más o menos bien la capacidad y la intensidad del frenado de manera natural. Por tanto, tiene una frenada convencional con un recorrido aceptable, tiene una zona un poquito más laxa y luego ya al final que clavamos si queremos, o sea que tiene potencia de frenado suficiente para mover este traste. Sí es verdad que al final el motor suena un poquito, ¿cómo decirlo?, brusco, y encima entra al habitáculo bastante ruido. Si vamos a altas vueltas, que al final si te llevamos una conducción algo alegre, va a entrar un ruido y eso nos va a hacer sentir un poquito más incómodos. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que está suficientemente bien insonorizado y no es para nada molesto el ruido. Simplemente que a altas velocidades, a altas revoluciones, pues sí que va a entrar algo más de lo normal que de lo que entraría en otro vehículo con calidades un poquito superiores. Pues ya os digo que está acorde a lo que estamos pagando y al producto que es. Y el ruido del motor, la verdad es que no es desagradable, o sea que cuando subimos de vueltas sube con ganas y lo que entra no molesta si nos gusta un poquito oír
el motor, sentir un poquito la velocidad, entre comillas. Os digo que este coche va de maravilla. Sube muy rápido de vueltas y encima con mucha estabilidad. Es un coche que para las formas que tiene sí que podría ser un poco más inestable en curva y demás, pero al final el coche agarra muy bien y va sobre raíles. La potencia es la que es, tenemos 100 caballos y el coche pequeño no es, así que tampoco le podemos pedir mucho más, pero lo hace todo con mucha decencia. Pues nada, hasta aquí la prueba de este Dacia Jogger, un motor que, como ya os he contado, tiene la ventaja de ser etiqueta eco gracias al GLP que utiliza, y al final es un coche muy práctico, como ya habéis visto. Se está cómodo en las 3 filas de asientos que tiene, y si necesitamos un maletero grande también lo tenemos, hasta 1800 litros, como ya sabréis. Eso lo hace un coche muy práctico tanto para ciudad como para carretera, y que nos ofrece todo lo necesario para las familias sin tener que dejarnos 40 o 50.000 euros. Desde 22.000 euros tenemos este coche al alcance de nuestra mano, y todo dependerá de nuestras necesidades. ¿Necesitamos lo último en tecnología? Bueno, depende. ¿Necesitamos lo último en confort y en materiales lujosos? Pues también depende. Pero lo que sí a día de hoy necesitamos es mucho espacio para familias que en realidad necesitan un coche práctico sin tener que desembolsar una millonada. Así que nada, agradecer a Dacia que haga este tipo de coches, porque hay gente que sí lo necesita. Y también agradecer a Dacia la cesión propia de este modelo que hemos podido probar en nuestro garaje. Y no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like a este vídeo si os ha gustado. También os encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y si queréis leer el artículo de este coche y de otros más y de también motos, los encontraréis en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!